Bienvenidos a un nuevo video de Technology Play. Esta vez hablaremos sobre otro tema en programación llamado funciones con paso de parámetros y devolución de valor. La sintaxis de este tema sería el tipo de dato. Después, ya que tenemos nuestro tipo de dato, sería el nombre función, que sería la declaración de la función, el nombre de la función, y el tipo de dato parámetro sería el que va después de la declaración de la función. Ya que tenemos eso, ahora vamos a hacer la definición de la función, que sería el tipo de dato, después el nombre de la función y ya después el tipo de dato parámetro. Este no va con, es como parecido al que hicimos al inicio, pero ahora sin punto y coma. Después se abren los corchetes y se pone la declaración de las variables locales, después el cuerpo de la función y para terminar return valor, que return valor sería el valor de retorno. El tipo de parámetro serían los argumentos. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a hacer un programa usando las funciones con paso de parámetros y devolución de valor. El programa dice: calcula la cuarta potencia de un número con paso de parámetros y devolución de valor. Entonces vamos a iniciar con include studio, include conio y después include math para poder usar la función POW. Ya que tenemos eso, lo primero que dice nuestra sintaxis, o lo primero que tenemos que hacer, es poner la declaración de la función. En este caso sería long, que long es un entero largo. Después sería poner la cuarta potencia, que sería el nombre de la función. Y después el tipo de parámetro sería int num, punto y coma, número donde se va a guardar el número que ingrese. Después lo que tenemos que poner, viendo nuestra sintaxis, sería poner la definición de la función, que sería long, cuarta potencia, int num. Si nos fijamos detalladamente podemos ver que es parecido a la misma declaración de la función, pero ahora no lleva punto y coma. Ya después que tenemos esto, lo que vamos a hacer es poner la declaración de las variables locales y el cuerpo de la función. Entonces abríamos corchete, long sería el resultado y punto y coma. Esta sería nuestra variable local. Después el cuerpo de la función sería la operación que va a ejecutar, que sería resultado igual POW, que POW es para sacar la potencia, num, que sería el número que ingresó, coma 4, que se elevaría a la cuarta potencia, se cierra con punto y coma. Y ya después se pone return y cuál es el valor que quiero que retorne o que muestre, pues sería el resultado. Entonces ya ponemos el resultado y cerramos con punto y coma. Ya después ponemos nuestro main, se abren los paréntesis y después abrimos los corchetes. Vamos ahora a declarar las variables, sería de tipo entero num y long resultado. Después lo que va a mostrar en pantalla sería ingresa un número y ya que lo ingresó se va a guardar en num. Después el resultado va a ser igual a la cuarta potencia num y se cierra con punto y coma. La cuarta potencia podría ser lo que nosotros definimos al inicio o declaramos. Después lo que va a mostrar en pantalla sería la potencia es, y he puesto LD, ya que esto sería el especificador de formato del long. Después ponemos una coma y vamos a poner el resultado que nos da el programa. Cerramos con punto y coma y pondríamos cage, punto y coma, return 0. Ya que tenemos nuestro programa hecho, vamos a compilarlo y después que ya lo tenemos compilado lo vamos a ejecutar. Dice ingresa un número
Vamos a ingresar un 5. La potencia del 5 o la cuarta potencia del 5 sería 625. De esta forma nosotros ya estaríamos usando un programa de funciones con paso de parámetros y de evolución de valor. Espero que hayan aprendido a usar en programación el tema de funciones con paso de parámetros y de evolución de valor. Si no lo entendieron bien, pueden volver a repetir el video para volverlo a entender mejor. Y de todas maneras, mañana subiré otro video usando funciones con paso de parámetros y de evolución de valor. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. Denle un like y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo video.